Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Por qué? En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Cantamos a ti, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno, Señor. Y por eso damos todo el honor a ti, Señor. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Ya con hambre? Ya, ¿verdad? Ya hace hambre. Bueno, hermanos, vamos a
a comenzar, creo que no hay nadie nuevo, ¿verdad? En esta mañana, solamente aquí enfrente, pero ya habían venido antes, ¿verdad? Nada más, perdónenme, pero no recuerdo los nombres. Hermano David, ¿cómo se llama? Martín. Susi, sí, cierto, tanto que me los mencionan y Martín y Susi. Bueno, hermanos, les damos la bienvenida, ¿verdad? Sean bienvenidos, nos encanta verlos entre nosotros. Y bueno, hermanos, vamos a comenzar en esta mañana con la enseñanza, la predicación. Y hay una expresión, hermanos, que usamos muy a menudo cuando queremos dar a entender que algo ya es obsoleto, que algo ya pasó de moda, que algo ya no sirve. Y esa expresión o esa frase es: los tiempos han cambiado. Por ejemplo, yo recuerdo a mi abuelito sembrando maíz en su ranchito, sembrando maíz en su tierra, trabajando con una yunta jalada por un par de mulas y sudando grandes gotas de sudor bajo su sombrero ranchero, hermanos. Levantó la mirada y miró un tractor de motor haciendo su trabajo mucho más rápido que él. Y mirando su yunta vieja dijo: no hay duda, los tiempos han cambiado. Algunas personas recuerdan con nostalgia o recordarán con nostalgia, hermanos, cuando toda la familia se reunía en la sala de la casa alrededor de un radio para escuchar su radionovela. ¿A alguien le tocó eso? Que Calimán, que Chispita, no sé qué tantas cosas mencionan, ¿no? Pero toda la familia se reunía alrededor de ese aparato, de esa radio, para escuchar una radionovela. Y ahora, hermanos, cada persona tiene una pantalla en su bolsillo. No cabe duda que los tiempos han cambiado. Y como papás, nosotros sabemos, los que somos papás, sabemos lo que era jugar en la calle, a las escondidas, a los encantados, tocar los timbres y correr, andar en bicicleta, ¿recuerdan? Y ahora, hermanos, al ver a nuestros hijos jugando únicamente con la tecnología, encerrados en la casa, ¿qué decimos? Los tiempos han cambiado. Y es muy probable, hermanos, que con el paso de los años, el avance de la tecnología y la mentalidad abierta de la gente, muchos objetos, muchas cualidades, incluso valores, se hayan convertido en obsoletos. Pero definitivamente hay algunas cositas que vale la pena rescatar, hermanos. Sobre todo cualidades y valores que, aunque ahora en nuestro tiempo sean políticamente incorrectas, anticuadas y menospreciadas por la sociedad, son cualidades y valores dignos de atesorar. Y en esta mañana, hermano, quiero hacer mención acerca de uno de los valores que ha sido constantemente atacado, constantemente menospreciado por la sociedad: la masculinidad. Leía unos pasajes, hermanos, que llamaron mucho mi atención. Primera a los Corintios 16:13 dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y también, hermanos, en Primera de Reyes capítulo 2, en los últimos instantes de la vida del rey David, diciéndole sus últimas palabras, el rey Salomón le dijo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. El versículo anterior dice: portaos varonilmente. Y David le dice a Salomón: sé hombre. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana. Gracias, Padre, por la increíble bendición de poder reunirnos como hermanos para adorar, exaltar tu nombre, Señor. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor,
Tú eres nuestro gobernador, Señor. Y venimos con un corazón humilde y agradecido delante de ti, Señor, para derramarlo delante de tu presencia. Reconociendo también, Señor, humildemente que necesitamos la guía y la dirección de tu Santo Espíritu para poder vivir tu palabra, Señor. Bendícenos en esta mañana, Padre. Nos ponemos en tus manos y rogamos, Señor, de tu intervención, Padre, a través de tu Santo Espíritu. Amén. El concepto bíblico, hermanos, el concepto bíblico de la virilidad, la masculinidad y el ser hombre se ha distorsionado con la entrada del pecado y el paso del tiempo. A lo largo de la historia, hermanos, y muy probablemente en su propia historia, usted haya vivido o haya experimentado alguna actitud machista. ¿Recuerdan aquellas películas de blanco y negro de Pedro Infante, donde a la menor provocación del hombre, ¡cállate!, le daba una cachetada a la mujer? ¿Recuerdan? Es muy probable que ustedes hayan vivido o hayan experimentado, hermano, alguna actitud machista, donde algunos hombres tratan de hacer valer su autoridad y de imponer y hacer su voluntad a través de la fuerza y desde una posición de superioridad. Recientemente, hermanos, y en respuesta a esa actitud machista, se ha levantado un movimiento feminista radical que pelea con el patriarcado y pareciera que contra todos los hombres en general. ¿Han visto las manifestaciones, hermanos, de estas feministas que se pintan el cabello de verde, morado y van y rayan las paredes? Me tocó ver un video, hermanos, donde un pobre hombre se le ocurrió caminar en medio de una manifestación de esas y lo golpearon. Pobrecito hombre, hasta se escuchaba la voz de una mujer de, denle un batazo. Increíble. Increíble, hermanos, este tipo de violencia, ¿no? Pero es en respuesta al machismo, ¿no? Personas que menosprecian la importancia del rol, hermanos, del hombre para la familia, para la iglesia y para la sociedad, tachando de violencia cualquier acción contra una mujer o por una mujer. Hace poquito, hermanos, veía un video de una persona un joven que le decía a la muchacha, oye, estás muy bonita, eres muy hermosa. ¿Qué creen que pasó, hermanos? Esta mujer se enojó. Yo no necesito que tú me valides, que yo… caray, dije. ¿Les ofende eso, hermanas? Que alguien, entiendo que una falta de respeto está mal, ¿no? Pero que alguien se acerque con respeto y les diga, qué bonita estás, o algo así, ¿les ofende? Creo que no, ¿no? ¿Cómo creen que me conquistó la hermana Meli? Hermanos, gloria a Dios por esas aventadas. Pero no son acciones violentas, hermanos, pero todo lo hacen ver violento o machista. Podemos darnos cuenta, hermanos, que estas dos posturas, el machismo y el feminismo, han hecho su parte para dañar el verdadero concepto de lo que es ser masculino, lo que es ser hombre, bíblicamente hablando. Cabe mencionar que el mundo, hermanos, en algún momento se inclinó y permitió el machismo. Ahora ese mismo mundo se inclina y permite el feminismo. Es un mundo cambiante, hermanos, y corrompido por el pecado, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que se deleita y gasta todo su esfuerzo por dañar, robar y matar aquello en lo único en lo que Dios ha plasmado su imagen, el hombre y la mujer. Es muy probable, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos un concepto de lo que realmente significa ser hombre.
y puede estar sesgado por nuestras experiencias o por nuestras preferencias o por lo que el mundo ha permeado en nuestra mente a través de esa agenda, hermanos, de guerra de géneros. Pero gloria a Dios, hermanos, por su palabra que nos enseña que no debemos amoldarnos al mundo, sino debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para poder comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No debemos amoldarnos, hermanos, a las costumbres y valores del mundo. Más bien someternos a la iluminación del Espíritu Santo a través de su palabra para que Dios transforme y renueve nuestra mente. Amén. Es la palabra de Dios la que nos va a decir, hermanos, realmente cómo debe ser un hombre. Es por eso que al no encontrar, hermanos, ni entender el verdadero significado de la masculinidad en el mundo, debemos acudir al Creador de todas las cosas, de todo lo que existe, para que sea Él quien nos revele la verdad. Es Dios quien define claramente el concepto único y verdadero de lo que significa y conlleva ser un hombre conforme a la Biblia. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es que el hombre ha sido constituido líder. Ya dijimos que el mundo ha distorsionado la imagen y la responsabilidad del varón. Pero a través de las Escrituras, hermanos, podemos entender que el hombre fue creado para liderar. Miren lo que dice Efesios 5, 22 al 24. Escúchenme bien, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y todas las hermanas digan amén. ¿No les gustó, hermanas? ¿O no se escuchó? ¿Lo vuelvo a leer? ¿Sí, se necesita, ¿va, pastor? Hermanos, podemos ver a través de este pasaje que el hombre ha sido constituido para liderar. Y manda a las esposas sujetarse a sus maridos. Y tal vez, hermanos, hasta este punto, algunos varones estén satisfechos y complacidos con lo que acabamos de decir. Voltean con la esposa y le dicen: hey, ¿te escuchaste? Yo soy el líder. Yo soy la autoridad de la casa. Pero por favor, mi hermano, siga escuchando. El hombre ha sido creado para liderar y tener autoridad sobre su esposa. Es una verdad innegable. Pero, hermanos, es una autoridad delegada por Dios. No es una autoridad en sí mismo. Es una autoridad delegada por Dios, de manera que somos llamados a ejercer liderazgo y autoridad bajo los términos y las condiciones de Dios y no las nuestras. Y el concepto, hermano, de liderazgo y autoridad de Dios es muy diferente al concepto de autoridad y liderazgo del hombre. ¿Recuerdan aquel pasaje, hermanos, donde los discípulos iban discutiendo entre ellos quién de ellos era el más importante o quién sería el mayor? Lo que les dice el Señor, les dice, y me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, dice: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Ya no me gustó tanto ahí. Otra vez, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve.
El hombre ha sido constituido para ser líder, pero un líder siervo. Y Jesús se lo enseñó más adelante, hermanos. ¿Recuerdan cuando le lava los pies a sus discípulos? Era una tarea que solamente un esclavo o el siervo de lo más bajo tenía que cumplir. El Señor Jesús le lava los pies a sus discípulos y le dice: ustedes me llaman Señor y Maestro, y está bien porque lo soy. Es decir, Jesucristo estaba reconociendo que Él era su autoridad, pero al mismo tiempo le estaba dando el ejemplo de cómo ejercer esa autoridad, sirviendo. Los hombres estamos llamados a ser líderes, pero líderes siervos. Amén. Es decir, un verdadero hombre, hermanos, conforme a la Biblia, no se apoyará en su autoridad para sacar provecho o ventaja de su posición delegada. Eso es bien importante, hermanos. Tenemos una autoridad delegada, sino más bien ejercerá su liderazgo en beneficio de los demás, en beneficio de su esposa, de los hijos, de la iglesia, de la sociedad, a una costa de su propio sacrificio. El hombre, conforme a la Biblia, hermanos, es un agente de bien. Es un hombre que ama, es un hombre que enseña, que es proveedor, protector y responsable delante del Señor. ¿Amén, varones? Ahora son los varones los que no dicen amén. ¿Qué pasó, pastor? Y hermanos, esto obviamente va más directamente o tiene el propósito de tratar con el corazón de los varones, pero también es para aquellos jovencitos que en algún momento van a casarse y tienen que saber cómo tienen que ser o cómo debe de ser un hombre conforme al corazón de Dios. O aquellas muchachitas que más adelante se van a casar, más o menos vean el tipo de hombre que necesitan elegir. Porque después de entregarle su vida a Cristo, hermanos, yo creo que la siguiente decisión más importante de nuestra vida es: ¿con quién me voy a casar? Bueno, un hombre conforme a la Biblia, hermanos, es un hombre que enseña. Es el punto número 1. Un hombre que enseña. Por favor, abra su Biblia en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículos 16 al 17. Ustedes ya han leído, ¿verdad, hermanos? El capítulo 1, donde se nos dice más o menos el orden de la creación. Bueno, el capítulo 2, hermanos, es como si Dios hiciera un zoom en el sexto día, en la creación del hombre, y nos explica más a grandes rasgos cómo fue esa creación del hombre. Versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ¿qué dice, hermanos? Ciertamente morirás. Hermanos, la Biblia nos enseña que Dios le da un mandamiento explícito a Adán en los versos que acabamos de leer. ¿Qué le dijo, hermanos? ¿Qué le dijo? Que no comiera del fruto, ¿no? Y le dijo también las consecuencias, ¿verdad? Y esto, hermanos, fue antes incluso de la creación de Eva. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está la creación de Eva aquí, hermanos? Versículo 18. Es en el 21, ¿verdad? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo
al hombre. Primero le da el mandamiento y luego es la creación de Eva, hermanos. Así que podemos deducir, hermanos, que fue Adán el encargado de enseñar y de pastorear a Eva. La Biblia no registra ni nos da indicio, hermanos, de que Dios le repitiera el mandamiento a ella. Mas, sin embargo, en medio de la tentación de Satanás, ella le dice al Satanás lo que Dios había dicho. Podemos entonces ver, hermanos, que fue el hombre el responsable de enseñar la palabra de Dios a su mujer. Hermanos, un hombre conforme a la Biblia es el responsable del alimento espiritual de su casa. ¿Sabía eso? ¿O usted cree que el pastor Moy, tiene esa responsabilidad? Desgraciadamente, hermanos, hemos visto un patrón, o he podido ver un patrón, hermanos, dentro de todas las iglesias, todas sin excepción, a todas las iglesias a las que he conocido, a las que he asistido, en todas, la mayoría de los miembros son mujeres. Y damos gracias a Dios por esas mujeres valientes. Pero eso significa, hermanos, que los hombres han claudicado de su responsabilidad de enseñar a sus familias. En algunos casos, hermanos, ya con iglesias, con creyentes, con hombres, y de repente el pastor le dice: a ver, hermanos, vamos a leer el libro de Sofonías. Y las mujeres rápido empiezan a buscar en su Biblia. Y el varón: amor, ¿y dónde está eso? ¿Lo han visto? Desgraciadamente, hermanos, hemos sido testigos de esos. Las mujeres en algunas ocasiones toman el liderazgo más por necesidad que por querer usurpar la posición de liderazgo. Pero la responsabilidad, hermanos, de enseñar y alimentar a nuestra familia con alimento espiritual es de nosotros, los varones, los esposos. En 1 Corintios 14:35, hermanos, el apóstol Pablo dice, hablando a las mujeres: si quieren aprender algo, que le pregunten a sus esposos cuando ya estén en su casa. Enfatizando la idea, hermanos, de que es nuestra responsabilidad enseñarles eso. Enseñarles la palabra de Dios. Al primero que debe acudir una mujer, hermano, que quiere aprender, que tenga alguna duda, no es con el pastor, no es con el vecino o con otro hermano de la iglesia. Al primero con el que tiene que acudir si tiene alguna pregunta o quiere aprender algo, según la palabra de Dios, hermanos, ¿con quién es? Con su marido. La pregunta es, varón, ¿estás preparado para enseñar? ¿Estás preparado para contestar cualquier duda espiritual que tenga tu esposa? ¿Estás listo para ejercer tu liderazgo y como autoridad y líder de tu casa? Hermano, tu esposa puede decir complacientemente que eres un hombre de la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios. ¿Que te esfuerzas por prepararte teológicamente para enseñar a tu esposa? Y no necesitas un doctorado, hermano. No necesitas tener un doctorado, sino realmente esforzarte por prepararte y alimentar a tu familia, alimentar a tu esposa, a tus hijos. Y hermanos, muchos de nosotros tenemos un gran reto, porque tenemos mujeres que aman la palabra de Dios, mujeres que leen la Biblia, mujeres muy inteligentes, muy capaces. Y nosotros tenemos que esforzarnos aún más. La mayoría de los problemas dentro del matrimonio, hermanos, tienen su raíz
en el no cumplimiento de este principio. Hay un pastor que se llama Marcos Peña, un pastor de República Dominicana, que él dice que cuando un matrimonio acude a pedirle consejo, aún antes de conocer la situación, dice Marcos Peña, yo ya sé que el principal responsable de esa situación es el varón. Nótese que no dice quién es el culpable, porque ni siquiera conoce la situación. Pero él dice, el principal responsable es el varón, porque es el varón el responsable por su matrimonio. Efesios 5, 25 al 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué cosa? Por la palabra. El Señor dice en su palabra, hermanos, que es nuestra responsabilidad es amar a nuestras mujeres, y la mejor manera de hacerlo es santificándolas a través de la palabra. Varón, hermano, ¿tienes problemas con tu esposa? Pregúntate si la estás santificando a través de la palabra. Porque no hay nada mejor, hermanos, no hay nada mejor que un matrimonio, un hombre y una mujer que caminen juntos tomados de la mano del Señor. Es de grande bendición. Y lo mismo, hermanos, para con tus hijos. Tienes la responsabilidad de enseñar a tus hijos con la palabra de Dios. Tu esposa puede y debe apoyarte en la crianza y en la enseñanza espiritual. Pero como hombre es tu responsabilidad, una vez más. ¿Querías liderazgo? ¿Querías autoridad? Es tu responsabilidad como líder proveer el alimento espiritual para tu familia. Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y algo que me llamó, hermanos, poderosamente la atención de este pasaje, es que cuando dice vosotros, padre, no se está refiriendo al papá y a la mamá. El diccionario Strong traduce esta palabra del griego pater, usando un sustantivo masculino. Está diciéndole a los varones, vosotros padres, críen a sus hijos en disciplina e instrucción del Señor. Eso no significa, hermanos y hermanas, que ustedes no tienen responsabilidad. Y Proverbios está lleno de esas enseñanzas, ¿no es cierto? Hijo mío, no desprecies la instrucción de ¿quién? No desprecies la instrucción de tu madre. ¿Quiénes fueron las que enseñaron a Timoteo, hermanos? Su abuelita y su mamá, ¿no es cierto? Lo que queremos dar a entender o lo que queremos enfatizar es la responsabilidad del hombre como líder de su casa. Es el hombre quien tiene la responsabilidad de alimentar espiritualmente en su hogar. Perdón. Enséñales con el ejemplo, hermano. Que ellos sepan, que tus hijos vean, sepan que amas a Dios con todo tu corazón. Tal vez no perfectamente, pero sí sinceramente. Ora por ellos. Lean la Biblia juntos, hagan devocionales, sean fieles a la iglesia. Es una manera de instruir a nuestros hijos. Punto número 2. El hombre como proveedor. Están en Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 15.
Dice, todos juntos, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. He escuchado a algunos hombres, hermanos, quejarse de tener que trabajar. ¿Han visto eso? Hombres quejándose porque tienen que trabajar. Hombres que dicen que el trabajo es tan malo que hasta te pagan por hacerlo. ¿Han escuchado eso, hermanos? Desgraciadamente, hermanos, y por increíble que parezca, he escuchado incluso en las redes sociales a pastores que enseñan que el trabajo es consecuencia del pecado. Pero la palabra de Dios nos enseña que el trabajo fue idea de Dios y fue establecida antes de la caída. ¿En qué capítulo está la caída, hermanos, del hombre? En el capítulo 3, ¿no? Y estamos viendo en el capítulo 2. Fue establecido antes de la caída y una vez más, antes de la creación de la mujer. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, otra vez, podemos aseverar que esa responsabilidad de trabajar y proveer para la familia fue dada al varón. Para el hombre, conforme a la Biblia, hermanos, el trabajo es el medio de poder honrar a Dios y servir y sustentar a los demás, principalmente a su familia. El trabajo está intrínsecamente ligado a la responsabilidad y a la dignidad del hombre. Por eso es que la palabra de Dios, hermanos, está lleno de advertencias contra aquellos que son alérgicos al trabajo. Aquellos que les salen ronchas para cuando van a trabajar, que se enferman 5 minutos antes de ir a trabajar. La palabra de Dios, hermanos, está llena de advertencias contra tales hombres. Dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tremendo, ¿no? Segunda a los Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El apóstol Pablo, hermanos, como líder, le dice a la iglesia, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y por si hay alguien que sigue o continúa con la idea, hermanos, de que el trabajo es algo pecaminoso, el Señor Jesús dice en Juan capítulo 5, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El trabajo es una bendición, hermanos. Y es el medio que un hombre usa para proveer para su familia. Si usted tiene una esposa que en común acuerdo trabaja y ella la apoya para el sustento del hogar, dele gracias a Dios y a ella. Pero el proveer para la familia es responsabilidad de un hombre conforme a la Biblia. ¿Se imaginan, hermanos, qué impacto causaría en Tecate que todos los hombres salieran de su casa y dirían, hoy voy a trabajar con todas mis ganas, con todo mi entusiasmo, me voy a esforzar, voy a dar todo de mí en mi trabajo? ¿Se imaginan el impacto que causaría en Tecate? Bueno, hermanos, si para unos hombres no salen a trabajar de esta manera, un hombre cristiano sí debe trabajar de esta manera. Dice Efesios 6, versículos 5 al 7. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo juntos, por favor. Efesios 6, versículos 5 al 7. Ay, Señor.
¿Ya están ahí, hermanos? Lo leemos todos juntos, por favor. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra motivación para trabajar? El honrar y glorificar a Dios con nuestro trabajo. Cuando recién entré a trabajar, hermanos, en la empresa donde estoy trabajando, un día pasé con un compañero de trabajo y lo saludé y le pregunté: ¿qué onda? ¿Qué anda haciendo? Y me dice: aquí buscando la forma. Y yo: caray, ¿cuál forma, no? Y hasta me puse a ayudarle a buscar. O sea, la forma de hacerme menso, me dijo. Dije: caray. Entonces ya cada vez que paso y lo saludo, hermanos: ¿qué onda? ¿Qué anda haciendo? Aquí buscando la forma. Ya sé a lo que se refiere, ¿no? Perdiendo el tiempo nada más, buscando que se hagan las 5 de la tarde para salir. Pero bueno, esa no debe ser la actitud, hermanos, de un hombre conforme a la Biblia. El hombre también, hermanos, es protector. Y lo acabamos de leer en Génesis 2:15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. Y luego se añade otra palabra. ¿Qué dice? Y para que lo guardase. Dios no solamente le dio la tarea a Adán, hermanos, en el huerto del Edén para que lo labrara, sino para que también lo guardara. Dios sabía, hermanos, Dios sabía que había un enemigo del cual se tenían que proteger. ¿Ubican al enemigo? Dios sabía que había un enemigo del cual se tenían que proteger, y esa protección era responsabilidad del hombre. Una vez más, le da esta advertencia antes de la creación de Eva. Y sabemos por la historia y las consecuencias que finalmente no lo cumplió. El hombre no fue solo llamado a ser proveedor de alimento espiritual, no solamente fue llamado a ser el sustentador de su casa, sino que también ha sido llamado para ser el cuidador de su casa, el protector, el guardián de su casa y proteger a cada uno de los miembros de su hogar. Uno de los aspectos, hermanos, uno de los aspectos más ligados a la masculinidad es la valentía. Dios le dijo en reiteradas ocasiones a Josué, ¿recuerdan? Esfuérzate y sé valiente. Un hombre, conforme a la Biblia, debe ser un hombre valiente, hermanos. Porque, hermana, sea sincera. Imagínense que están dormidos en la noche, como a las 2 o 3 de la mañana, y escuchan un ruido. Y se dan cuenta que alguien se metió a su casa. Y despiertan a su esposo y le dicen: amor, alguien se metió a la casa. Sinceramente, ¿qué esperan que haga el marido? ¿Que se levante? ¿Sí, hermanas? ¿Todas comparten eso? ¿Qué pensarían, hermanas, si el hombre voltea con usted y le dice: no, sal tú? ¿Qué pensarían de él, hermanas? ¿O qué pensarían de él si le dijera: no, hay que ponernos a orar para que Dios nos proteja? Muy espiritual, ¿no? Sí, el Señor los va a proteger, hermano, pero por medio de ti, cumpliendo con tu responsabilidad de proteger a tu familia. El hombre es el protector de su casa. No es justo, ¿no? Pero y punto número 4 y último, hermanos. Un hombre cumple todas estas responsabilidades en amor. Primera a los Corintios 16, 13 al 14, por favor. Fue uno de los pasajes con los que arrancamos en esta mañana.
Primera a los Corintios 16. ¿Ya están ahí? 16, versículos 13 y 14. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. La principal característica, hermanos, que debiera resaltar el carácter de un hombre ejerciendo su autoridad y liderazgo es el amor. Amén. Hay una canción, hermanos, una canción que compuso un himnólogo que dice que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal. Pero yo no pude. Oye, que sí, híjole, sí le siguieron, ¿eh? ¿Se dan cuenta, hermanos? Sí, pastor. Qué bueno que usted no la hermana Evita sí le siguió. Dicen que los hombres no deben llorar, hermanos. Algunos hombres asocian el demostrar amor y el demostrar sus emociones con debilidad de carácter. Y no muestran amor por temor de perder su autoridad. El ser un hombre, hermanos, no necesariamente, o más bien, no está ligado a ser áspero, frío e indiferente, sino más bien un verdadero hombre sabe amar y demostrar lo que siente. Tuve la fortuna, hermanos, bueno, mi papá cuando era niño, sus dos papás lo abandonaron y él se quedó al cuidado de su abuela, a la que él llama mamá ahora, pero creció sin su padre y no supo lo que era un abrazo, un beso, un cariño de su papá. Y él tuvo dos opciones: o repetía el patrón o cambiaba el patrón. Y gloria a Dios, hermanos, que mi papá no se cansaba de besarme, de abrazarme, rompió con ese patrón. Y es algo que he querido emular con mi familia, con mis hijos, el poder abrazarlos, poder besarlos, poder decirles que les amo sin temor, sin el miedo de que eso haga perder la autoridad. Porque al contrario, eso creo que nos da más autoridad todavía. Nuestro mayor modelo, hermanos, y nuestro mayor ejemplo de masculinidad dentro de la palabra de Dios, ¿quién es? Jesucristo. El Señor no tuvo temor, hermanos, de mostrar sus emociones. En más de una ocasión, en la palabra de Dios, la palabra registra que Jesús lloró, sin temor, en medio de la gente. Y sin duda, hermanos, su liderazgo se caracterizó por el amor. ¿Recuerdan cuando tuvo una charla con un joven rico? La Biblia registra que cuando Jesús le vio, lo amó. Y una de las enseñanzas más importantes que pudo dejarle a sus discípulos, les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. El amor fue la principal característica del liderazgo de Jesús. Pregunta, hermano varón, ¿tu liderazgo se caracteriza por el amor? Un hombre de negocios, hermanos, un gran hombre de negocios, le daba el siguiente consejo a los jóvenes que estaban emprendiendo, que querían emprender. Este gran hombre de negocios le dijo: ¿quieres saber cómo elegir a un socio?
Antes de asociarte con él, observa cómo trata a su esposa. Si él ama y cuida a su esposa, lo más probable es que ame y cuide todo lo demás. ¿Tiene sentido, no? Y hermanos, si el trato de amor y cuidado a la esposa es un referente para el mundo, ¿no debería ser la regla y lo natural para un hombre conforme a la Biblia? Amar y proteger y cuidar y sustentar a su esposa. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y Efesios 5:28-29 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Como conclusión, hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos áreas en las que debemos trabajar. Estoy seguro de eso. Si tú te sientes satisfecho con tu liderazgo, tal vez es porque no te estás comparando con quien tienes que compararte. Como seres humanos, como pecadores, siempre tendemos a compararnos, ¿no? con alguien que está en una peor situación, con el borrachito de la calle o con el golpeador de la colonia. Ah, ya ves, yo no soy tan malo, le dices a tu mujer, yo no te pego. Pero no es allá, hermanos. Jesucristo está diciendo acá: hey, no te tienes que comparar allá, te tienes que comparar conmigo, dice Jesús. Entonces, sin duda alguna, hermanos, nos falta mucho trecho por recorrer, mucho por qué avanzar, por qué madurar, por qué caminar. Amén. Y hermanos, créanme que no estoy parado aquí con ámpulas de superioridad. Cada vez que me expongo a la palabra de Dios, Dios me hace ver, hermanos, me hace notar que si bien sí he avanzado un poco, hay mucho camino que recorrer, mucho. Y las personas que están allá sentadas, hermanos, sobre todo saben esa realidad. Hay mucho por qué trabajar, por qué mejorar, por qué someternos en obediencia a la palabra de Dios. Porque es nuestra responsabilidad como hombres conforme a la palabra. Amén. Nada más para repasar, hermanos. Recuerde, un hombre conforme a la Biblia es líder y autoridad de su familia. Amén. Amén. Un líder o un hombre conforme a la Biblia es proveedor de alimento espiritual. Un hombre de acuerdo a la Biblia es el sustentador de su hogar. Un hombre de acuerdo a la Biblia es el protector y guardián de su casa. Y un hombre de acuerdo a la Biblia hace todo lo anterior desde el amor. Eso es lo que la palabra de Dios, hermanos, espera de cada uno de nosotros como cristianos. Que nos comportemos a la altura de un hijo de Dios y cumplamos con nuestra responsabilidad como hombres de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por esta palabra, esta enseñanza, Señor, que nos reta. Que nos motiva a cada uno de nosotros, Señor, como líderes, como cabezas, como autoridad de nuestra casa, Señor, a no conformarnos, Señor, a la imagen que el mundo tiene de la masculinidad,
sino más bien, Señor, someternos a tu voluntad, a tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, moldear nuestro carácter para ser un hombre conforme a la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando a través de tu palabra en nuestra vida, para que seamos cada día conformados a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendícenos, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros como varones a ser responsables, Señor, con nuestra casa, amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos, enseñarles tu palabra, protegerlos, guardarlos. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de nuestras faltas, pero al mismo tiempo, Señor, no permitas que la culpa y las faltas, Señor, nos aplasten, sino que podamos, Señor, tomados de tu gracia y tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, obedecer tu palabra como líderes y como autoridad de nuestra casa. Gracias, Señor, te damos por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.